Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta tarde. Estoy aquí desde la ciudad de El Paso, Texas. Estamos a martes, día 4 de octubre 2022. He sido un predicador por poco más de 50 años. He sido un cristiano por el mismo espacio de tiempo. Amo al Señor profundamente. Y desde el día que comencé a predicar la palabra, que fueron 30 días después de entregarme a Cristo, he sido siempre consistente, he sido claro, contundente con el mismo mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. La noche que entregué mi corazón al Señor Jesucristo, fui bautizado con el Espíritu Santo y Dios me hizo un llamado para predicar su palabra por las naciones del mundo. El mensaje que he predicado siempre ha sido igual. He predicado arrepentimiento, salvación, he predicado santidad, he predicado que solamente Cristo salva. Soy un judío nacido y criado en la sinagoga, pero el día que yo confesé a Jesús como Yeshua HaMashiach, ese día creí profundamente y de todo corazón le he dicho a millones de personas a través de los años que solamente en Cristo está la salvación. Hoy estamos viviendo un momento increíble, un momento extraordinario, momento profético, escatológico. Yo tengo años estudiando la Biblia. No necesito tener el título de escatólogo, teólogo, exégeta. He sido un estudiante ávido, muy disciplinado de la palabra y he estudiado la Biblia con todo mi corazón de manera muy apasionada. Y te digo con todo mi corazón que estamos en este momento viviendo la recta final. Lo he dicho muchas veces. Ustedes que me siguen en toda Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo saben perfectamente bien que predico, comparto la palabra sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin eufemismos, y como suelo decir de vez en cuando, al pan, pan y al vino, vino. Y hoy estamos viviendo un momento donde literalmente estoy mirando la iglesia cristiana y el mundo entero, la humanidad completa, que está a punto de perderse para siempre. Llorarán, llorarán, llorarán. Y la pregunta es, ¿se perderán para siempre? Por eso yo no me canso de todos los días estar hablando de Jesucristo. Y cuando comparto la noticia del momento, siempre le doy la perspectiva propia, profética, bíblica. Y siempre le digo al pueblo, es necesario venir a los pies de Cristo. Son incontables, son millones y millones de almas que hoy están en la balanza. Su eternidad está tambaleándose. Quizá tú me estás viendo en Guatemala o en Puerto Rico y quiero decirte una cosa, tal vez tú estás conectado conmigo y te preguntas, pero ¿cómo es que yo estoy viendo a este hombre que llegó a mi teléfono o a mi computadora? ¿No te has preguntado que quizá Dios de manera increíble utiliza estas plataformas para traer mensaje a tu corazón? Porque hay oportunidades que vienen en la vida una sola vez y tal vez Dios te está otorgando una oportunidad más. Algunos de ustedes están desbalagados, descarriados. Se criaron en la iglesia, conocieron del Señor, estudiaron escuela dominical, cantaron los himnos, pasaron al altar. Sus familiares servían a Dios, quizás en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia. Pero hoy, ¿cómo están ustedes? Están fuera del camino. ¿Y por qué no decirlo? La iglesia cristiana hoy no es la misma que conocimos 50 años atrás. La iglesia de 50 años atrás, mi generación, era una generación de testimonio, de integridad, una generación pujante, dinámica, de santidad, donde defendíamos la palabra, la doctrina de Jesucristo. Óyeme, no hacía falta tener que hacer tantas cruzadas es que necesitamos dejarle saber al mundo que no, la palabra corría, circulaba, permeaba las congregaciones. Pero seamos honestos, en este momento, en este periodo, en este tiempo, en el tiempo final estamos mirando la mayoría de la iglesia, no todos, pero la mayoría que han caído en doctrinas diabólicas, doctrinas, herejías, enseñanzas falsas, pastores falsos, profetas falsos, apóstoles falsos, cantantes que dejaron de ser adoradores para convertirse en artistas mundanos y paganos. Vendieron el ministerio, vendieron sus talentos y hoy la iglesia está corrompida. Dejaron su primer amor,
Ya no se ayuna, se ora, se consagra, se busca a Dios, ya no hay vigilias. Yo vengo de la generación donde la iglesia era la iglesia. Pero llorarán, llorarán, llorarán. Y mi pregunta es, ¿se perderán para siempre? Piénselo, piénselo. En este momento hay pasajes en la Biblia que te deben de estremecer. Por ejemplo, Hebreos 2:3. Dice el apóstol Pablo cuando escribe este pasaje: ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y qué tal en Mateo 7:21? Jesucristo mismo hablando y diciendo: no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Piensen esto por un momento. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Con razón las escrituras nos dicen una y otra vez: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y el profeta Isaías, no olvidemos, 2750 años atrás, habló en el capítulo 55, versículo 6, Dios hablando por medio de él, y dijo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta humanidad le va a dar cuentas a Dios. Es posible que algunos de ustedes estén cegados por esa doctrina falsa de la hipergracia, porque la gracia se ha abusado hoy en día. Hay mucha gente que dice: estoy bajo la gracia, pero han abusado la gracia, han pisoteado la gracia. Gracia es favor inmerecido, pero eso no nos da licencia ni luz verde para andar viviendo como se nos pega la gana. Hay personas que piensan, porque esa es la enseñanza nueva, la teología del diablo que se ha metido y ha permeado las iglesias: yo ya acepté a Cristo, estoy bajo la gracia, ahora puedo hacer lo que se me pegue la gana. Puedo fornicar y adulterar y ser rebelde y soberbio. Al cabo estoy bajo la gracia y la gracia me cubre. No, amigo, no, amigo. Si pisoteas la gracia, si abusas de la gracia, por eso es tan peligroso. Nosotros necesitamos buscar a Dios todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo decía: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El temor de Jehová ya no existe en la mayoría de las iglesias. Las grandes denominaciones han abandonado la verdadera fe, la fe genuina, la fe legítima, auténtica. La iglesia de hoy se ha convertido en una iglesia mundana, pagana, ecuménica. Sí, ¿por qué no decirlo? Están simplemente bajo el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Sí, amigo, estoy hablando contigo. Tú que me estás viendo tal vez en Nicaragua, o tal vez en El Salvador, o tal vez en Canadá, o Australia, o Japón, o tal vez en España. Tienes que entender que hoy en día cualquiera, sin saber de dónde llegó, se puede llamar cristiano de la noche a la mañana, y es cristiano, aunque no haya nacido de nuevo, aunque no dé frutos dignos de arrepentimiento. No todo el mundo es cristiano. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que afianzarnos en Él. Llorarán, llorarán, llorarán. Mi pregunta: ¿se perderán? Muchos se perderán para siempre. ¿Se perderán para siempre? Sí, porque cuando el Señor venga, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando el Señor venga, viene por un pueblo que ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios. Este es un mensaje importante, esta es una alerta muy urgente, un mensaje de Dios para toda la gente que me siguen todos los días. No estoy leyendo nada, no, te estoy entregando una palabra de mi corazón. Te estoy hablando, yo siento de parte del Espíritu Santo que está ministrando a muchos de ustedes, porque estamos en los últimos días, en tiempos finales, y tenemos que buscar a Dios. Llorarán, 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 y lo peor será que la conciencia les remorderá, porque se acordarán de las veces, las oportunidades que tuvieron de servir a Dios, de caminar con Dios, pero el mundo les ganó. La sensualidad, la carnalidad. Mire cómo está la iglesia hoy en día. Millones y millones están más chuecos que el diablo hoy en día. Escúcheme bien. ¿Tú crees que hombres como Xi Jinping
y Vladimir Putin y el ayatollah que está en Irán, que está al frente de un régimen islámico, ¿tú crees que estas personas no van a dar cuentas a Dios? Sea que crean o no crean en no sé qué Dios creen ellos, van a dar cuentas a Dios. Joe Biden va a dar cuentas a Dios. Todos los líderes y mandatarios del mundo van a dar cuentas a Dios. Cantantes, celebridades, famosos y no famosos, grandes y pequeños, porque la palabra dice en el libro de Revelación que en ese día del gran trono blanco del juicio final se pararán los grandes y los pequeños. Todos estarán delante del Todopoderoso. Y este tiempo viene pronto. Por eso el mensaje que te estoy entregando ahora es lo más poderoso. En este día tienes que compartirlo, porque el Espíritu de Dios se está hablando, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Usted que me está mirando en este momento, llorarán, llorarán, llorarán. Estos ministros que dejaron de predicar la salvación en Cristo y predicaron ecumenismo. Estos falsos apóstoles que predicaron dominianismo. Estos falsos que dijeron que el arrebatamiento era un cuento de ancianas. Estos cantantes que cobraron 30,000, 40,000 y hasta $50,000 por una presentación, sintiéndose mundanos del mundo terriblemente, utilizando el talento que Dios les dio para simplemente explotar ese talento como modus vivendi y simplemente sintiéndose arrogantes como artistas en la iglesia. Se ha perdido la humildad, la sencillez, el llamado original. Cantantes, ministros, maestros, chuecos y tanta gente. La iglesia hoy está peor que nunca. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Llorarán, llorarán, llorarán. Aquellos que han sido hipócritas y falsos, aquellos que teniendo en la mano la bendición, teniendo toda la gracia de Dios, teniendo toda la bendición y la han despilfarrado. Es lo que han hecho. La han echado a un lado porque no decidieron ser fieles con Dios. La Biblia dice, el que perseverare hasta el final, este y solo este será salvo. Usted me está mirando en Uruguay, Paraguay, Argentina, en Brasil o tal vez en Venezuela o en República Dominicana. Te estoy hablando de un evangelio verdadero. El evangelio que Gary Lee conoció 50 años atrás. El evangelio de la iglesia primitiva, la iglesia modelo que la iglesia de hoy debería de imitar, seguir el ejemplo. La iglesia verdadera donde realmente los hombres y mujeres de Dios caminaron para Jesucristo, pagaron el precio. Ahora la iglesia contemporánea está inmiscuida en conciertos, en pachangas, en quinceañeras, en rifas, en bingos, en tantas actividades extra que no tienen nada que ver con el evangelio. ¿Dónde ha quedado el evangelio verdadero? Llorarán, llorarán, llorarán. Se perderán para siempre. Muchos se van a perder para siempre. Muchos, muchos. Muchos, pero en este momento termino dándote esta palabra. El tiempo se acaba. El reloj de Dios está en las 11:59 con 59 segundos. Y ustedes que están mirando, ay, mi reloj, hermano Gary, tiene un reloj de oro. Este reloj no costó nada. Es un relojito de esos de alarma que venden en Walmart. Para que sepa de una vez, porque la gente critica todo. Pero te entrego esta palabra. Llorarán, llorarán, llorarán. Se perderán para siempre. El que tenga oído, oiga lo que Dios ha hablado en este momento. La humanidad completa es responsable de su pecado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Darán cuentas a Dios. Aquí desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo. El evangelista Gary Lee diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.